Me llamo Abner Briones, ¿Y qué edad tienes? tengo 23 años. Creo que actualmente lo que más me apasiona de la vida es entender las relaciones humanas, nuestra historia como especie, como individuos también. Me gusta mucho actualmente la literatura, la psicología, leer y educarme de grandes pensadores Ujú, y de diferentes hechos históricos con el propósito de entender. Creo que la historia no nada más de alguien, es la historia nuestra en general, es la historia de todos, porque al final, sea lo que sea que haya pasado en la historia, le pasó a un humano claro, y nosotros somos humanos. ujú, Entonces, lo que sea bueno o malo, si ellos fueron capaces, en cierta forma también yo soy capaz. Y además creo que la utilidad de ese tipo de conocimiento radica en más allá, va más allá de tal vez lo económico y tal vez lo material. Va mucho en conocerse a uno mismo, conocer a tus semejantes y al final pues es algo que en el largo plazo tiene un impacto si lo sabes articular y si lo sabes llevar. Y creo que es responsabilidad de cada quien ver a lo largo de la historia quién, ¿no? Es posible que haya pasado situaciones parecidas o quién conecta con nuestras pasiones o quién ha hablado antes de ellas o quién las ha explorado más a detalle. Y en ese proceso nos ahorramos muchos errores que en futuras posiciones nosotros podríamos tener. Entonces creo que ese es el proceso en el cual uno debe educarse social y psicológicamente antes de aventarse al mundo a hacer cosas que más nada más por impulso, sino que específicamente en cada quien lo que te llame la atención, lo que te apasione, creo yo, es lo que uno debe investigar, analizar, entender, comprender y la posición de uno con respecto a eso antes de tirar su flecha. Y creo que eso es lo que intento yo hacer y creo que esa es la importancia de este tipo de arte, que sería la literatura o de la ciencia, que es la historia, ujú, un estudio de la historia. sobre historia. Al final conectas con gente y lo que tú hagas impacta es como una reverberancia hacia afuera en todo punto de contacto con el que te encuentres, porque empiezas a compartir y propagar desde una idea, un pensamiento, una conducta o incluso a reforzar identidades o reforzar ideas de la gente con todo lo que dices Mm, y con todo lo que haces. Hay gente que tal vez no le importa, hay gente que tal vez te agarra de inspiración, hay gente que tal vez te ve y te admira, hay gente que tal vez nunca sabes que quién te está observando y al final eres responsable de aquel que te está observando de cierta forma porque propagas y aumentas la vibración de la onda que te concierne o que te fue asignada o de la posición en la que estás y siendo responsable de esas cosas, creo que es el mejor motivo que hasta ahorita tengo para seguir haciendo. así. Pues la sociedad en la que vivimos es muy compleja, pero al mismo tiempo creo que no difiere mucho en esencia de lo que han sido sociedades a lo largo de la historia, que al final pues seguimos siendo los mismos de forma anatómica y biológica, y creo que las mismas pasiones que tenemos hoy en cierta forma han estado presentes antes. Lo que tenemos nosotros es un desarrollo, digamos, estamos en el desarrollo de personaje ya más avanzado, en el que podemos ver más a profundidad ciertos cambios que han estado viniendo desde, bueno, diferentes etapas y revoluciones culturales que han pasado a lo largo de los últimos siglos. Y creo que ese compendio de cosas es lo que forma la sociedad de hoy. Es un tema complejo, pero puedo decir que me parece que hoy en día se mueve mucho el hedonismo. El hedonismo es algo muy presente, es algo
puedes ver que cuando alguien dice quiero ser feliz, ¿sabes? A veces la gente dice estoy siendo feliz y se refiere a cosas hedonísticas. mm, Se refiere fui de fiesta y fui a un festival y fui a esto y lo otro y se refieren, o acabé probando tal y tal cosa y fui feliz en ese momento. mm, O viví tal y tal experiencia y fui feliz en ese momento. Y normalmente, en general, no siempre, pero en general creo que la masa de gente se refiere a lo hedonístico. okay, Entonces creo que es una sociedad muy hedonística que se está yendo mucho hacia el placer, tal vez personal, tal vez más, podría decir egoísta, podría decir como, siento que también somos muy aislados hoy en día, somos muy aislados, todo el mundo está en su rollo, todo el mundo quiere más de eso, ¿no? Quiere más de algo, quiere verse a sí mismo como en un punto alto. Y entonces, dependiendo cuál sea el punto alto de cada quien, pues en eso, alrededor de eso giran sus acciones, sus pensamientos, sus perspectivas. bien, Y si eso no está, siento yo, bien configurado, pues es cuando empieza a irse hacia puntos muy oscuros. Y siento que nuestra sociedad es oscura en el sentido de que tiene mucho a lo hedonista. Y la extremización de eso hace que sea que es algo muy presente hoy en día. Es muy presente ir a un concierto y estar en el éxtasis del concierto, mm, en el éxtasis de la fiesta, en el placer, que la música ahora te evoca sentimientos de placer, ujú, sobre todo en América Latina con el reggaetón, o que te impulsa al orgullo, ¿no? Creo que la música puede decirse más en tendencia, ujú, tipo, tipo Peso Pluma, tipo ese tipo de cosas, es ujú, como te evoca, al menos intenta evocar en ti un sentimiento tal vez de orgullo, tal vez de yo puedo, tal ujú, vez de yo quiero, y porque yo quiero y puedo, disfruto y vivo así, así, así. mm, Entonces, y todo evocado, mucho evocado hacia el placer, hacia la emoción, siento yo más primitiva del psique, ujú, que es pues la energía tanto sexual como emocional y los sentimientos más básicos, creo yo, que puede tener un ser, es tanto el impulso sexual como el enojo o o el placer. Al ujú, final creo que eso en todo ser vivo, que sea cerebral, pues tiene eso. Tal vez no tiene emociones más complejas, un reptil, por ejemplo. Pero un reptil se enoja, un reptil tiene hambre, un reptil tiene sexo, un reptil siente esas cosas a una forma más básica y creo que eso es lo que más veo hoy presente, ese tipo de estimulación. okay, Pienso que nuestra sociedad se ha vuelto muy así. También es parte de un proceso, es parte al final, como decía, un desarrollo, y creo que tiene que ver con la búsqueda también de la identidad a lo largo de los siglos, pues, sobre todo desde la revolución industrial, del- todos los procesos, movimientos culturales después del Renacimiento, que han sido más como enfocados hacia la ciencia, el conocimiento y el método científico, lo estudiado así. ujú, Creo que la gente ha abandonado, pues, la fe, ¿no? Ha abandonado la fe, ha abandonado lo que antes al humano le daba como, tal vez, sentido, ¿no? ujú, Y en la búsqueda de ese sentido, hay un escritor por ahí que dice, el hombre que carece de sentido busca refugio en el placer. mm, Y creo que eso es algo que todos hemos vivido. mm, Al menos yo, hay veces en las que si no sé qué estoy haciendo, pues un ejemplo para mí claro es, no voy a hacer nada este fin de semana y me voy a ir a una fiesta y me voy a poner bien pedo, por ujú, ejemplo. Es un plan perfecto y casual para una persona, ¿no? ujú, Y creo que para empezar, para mí eso indica, si tu fin de semana es no tengo nada que hacer, es porque estás viviendo como mucho el presente, ¿no? ujú, Tal vez no estás apuntando hacia algo
realmente apuntando hacia algo a futuro en el que digas, tengo que estar todo el tiempo aquí enfocado para que eso suceda. claro. Entonces, como no está ese sentido más allá que realmente te atrape y que realmente te llame, pues uno empieza, pues, a decir, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a divertir. Ujú, Me voy a divertir, voy a estar así, ujú, ¿sabes? Y eso se vuelve con el tiempo tal vez un patrón en el que es la búsqueda de ese momento de forma continua hasta que algo lo pare, si es que claro. algo lo para, y si nada lo para, pues es el patrón continuo y repetitivo, es como llegar aquí, regresarte, llegar aquí, regresarte, llegar aquí, regresarte. En otras palabras, ¿crees que la sociedad en la que vivimos carece mucho de identidad y por lo mismo también carece de propósito? Carece de identidad, carece de propósito, carece de, pues tal vez, creo que pues la buscan, ¿no? En otras cosas, la buscan en, pues, movimientos políticos, movimientos sociales, tal vez en cosas que evoquen un sentimiento. Al final los humanos nos movemos porque sentimos y que vemos, y realmente creo que pues, la gente se deja llevar mucho, en general, por lo que está en tendencia, y con las redes sociales explotando eso todavía más, Ujú, pues creo que se empiezan a reforzar conductas, lo que decía, ¿no? Tus acciones en lo individual repercuten al ambiente de forma continua. Y si hay alguien haciendo eso, y no nada más haciendo eso, sino que reverberándolo en un ambiente en digital, donde todo el mundo está ahora conectado, pues empieza a expandir. Entonces creo que también somos un momento en el que más información se está disponible, ujú, pero menos atención se le da, o menos se busca, sino que pues nada más estamos como en un proceso de, siento que somos una cultura de recibir y consumir, y recibir y consumir. ujú, Y no damos, no producimos, no creamos, no pensamos, no hablamos, solo estamos recibiendo, recibiendo y voy allá a recibir y voy a recibir entretenimiento y voy a recibir éxtasis y voy a recibir, todo es recibir. ujú, Entonces creo que esa es la sociedad en la que vivimos hoy. Y por ejemplo, agarrando el ejemplo del fútbol, creo que el problema muchas veces está en que el fútbol es bueno como disciplina, obviamente. Creo que el deporte es algo que siempre debe estar presente socialmente, pero hay muchas veces en el que ya no se trata del deporte, se trata del espectáculo, ujú, se trata de la bandera que tienes. ujú, Y eso es lo que me refería con que la gente agarra identidad de muchas partes, ¿no? ujú, Y es como de, no sé, yo soy futbolero ujú, y esa es mi identidad. ujú, Y ni siquiera soy futbolero porque voy a jugar fútbol y porque soy bien bueno jugando fútbol y porque hago y porque el fútbol de verdad domino el balón como no, no. Soy futbolero porque voy al estadio religiosamente, ujú, porque porque veo todos los partidos así como debe ser, ¿no? Porque porque consumo el espectáculo, recibo el fútbol y lo que me preguntes del fútbol lo sé. ujú, Creo que esa es la parte en la que, eso es a lo que me refiero con que uno busca nada más el éxtasis del gol, el éxtasis de que tu identidad se afirme, en vez de que pues realmente estés practicando un arte, un deporte como el fútbol ujú, y siendo un experto en eso, no nada más en conceptos y lo relacionado al espectáculo y a lo mediático del fútbol. Muchas veces ni siquiera estás conectado a lo que dices transmitir ujú, o a la persona que te transmite esas cosas, sino que nada más las escuchas de algún medio y las repites tú, pero toda tu circunstancia ni siquiera está conectada a ella. ujú, Entonces no hay una fuente, es como comprar algo de segunda mano, no sabes cómo te va a llegar, ujú, no sabes qué te están diciendo, no hay un valor asegurado en nada de eso. ujú, cierto. Pues pienso que todo humano tiene fe. Todo humano tiene una fe, todo humano cree en algo, independientemente de qué sea. Al final se juzga a una religión con base
juicio ético que en última instancia es otro juicio moral, otro juicio religioso hasta cierto punto. ujú, O sea, religioso, hasta donde sé, significa apegarse a algo tanto que uno se somete voluntariamente a ello. Y pues eso no muchas veces asociamos la religión con un Dios, con una institución, pero una religión no es eso. Una religión es lo que tú haces constantemente, a lo que tú le das tu tiempo, tu energía, tus, tu voz, a lo que te sometes, a lo que sometes tu vida. ujú, Y muchas veces eso es, eso es instintivo, es ujú, lo que uno hace constantemente, ni siquiera uno lo piensa, uno simplemente se somete a algo y eso lo sigue, y lo sigue, y lo sigue, y lo sigue. Y esa se convierte realmente en tu religión, porque al final eso, eso que haces continuamente tiene hábitos, y mm, esos hábitos los rigen ciertas reglas, ciertos principios, que los puedes tener articulados o no en tu mente, los puedes ser consciente de ellos o no, ujú, pero al final ahí están. Y esos rigen tu vida, esos rigen qué dices cuando hablas, cómo te mueves cuando estás haciendo las cosas. okay, Y eso hace que tú seas un vocero de tu religión hasta cierto punto, okay, en todo momento, independientemente de que sea. Y al final, pues uno debe tener una fe en algo o sea, al final cada quien tiene una fe en algo, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces esa certeza, la fe está en qué esperas, que no puedes ver, pero tienes convicción de que se va a ver en algún momento. Y eso de qué se va a ver y qué no ves, eso es lo que se va a manifestar, ¿no? Bueno, al menos lo que uno busca que se manifieste. Y todos tenemos algo así. ujú, Puede ser un Dios, puede no ser un Dios, pero eso es en esencia para mí la fe y por lo que todo humano necesita o está diseñado o cree en algo, independientemente de si dice que es un Dios o no un Dios, crees en algo y al final eso es tu religión. Y tu religión es lo que haces, lo que dices, a lo que te sometes. okay, Puede ser incluso a ti mismo, ¿no? sí, Puede ser, yo soy mi propio Dios. ujú, Yo me rijo bajo lo que yo digo. ujú, O puede ser un movimiento político, puede ser incluso un deporte, puede ser. Esa es tu religión. Y te sometes bajo lo que eso que estás haciendo te dice. okay, Y es inconsciente a veces. Todo el tiempo es inconsciente, pero es consciente para aquellos que buscan dejarlo de hacerlo inconsciente. claro, Dependiendo de dónde pongas la fe, y creo que el positivo o negativo tal vez muchas veces se dirá, es que es relativo a lo que cada quien busca. Realmente el asunto aquí es ver el conjunto, ujú, ver la consecuencia final de, mm, ¿no? Como en el ajedrez, calcular. Calculo que si hago esto así, en qué va a terminar la jugada y veo lo más lejano posible. Y al final no es tanto como, pues se va a ver bien o no se va a ver bien ahorita. ujú, O creo que esto es una obra maestra y por eso ya está bien. No, es de que va a tener una consecuencia. mm, Y no nada más para la pieza que se movió, sino para todas las piezas que están en juego. ujú, Y esa es la vida humana. Hay muchas piezas en juego. No más ujú, eres tú, somos todos. Y en ese sentido, pues, el impacto negativo o positivo va en variación de las necesidades y problemáticas que hay y en variación lo que se está propagando y que se está intentando compensar o que se está haciendo. Y ujú, si no se hace de forma, es lo que decía, si no se hace de forma consciente, estás inconscientemente siguiendo cosas y aportando y reverberando cosas que al final no sabes ni por qué, pero yo estoy bien, ujú, yo estoy tranquilo, porque relativo a mí está bien, relativo a ti sí, pero ¿y tú quién eres? ¿No? ujú, ¿Y yo quién soy? Pero todos en conjunto somos algo. La fe al final debe ser lo que mejore la sociedad. La religión siempre ha tenido el propósito de conservar la cultura hasta cierto punto. Ha sido así su papel por años. ujú, Y la cultura, pues la cultura es básicamente lo que te guarda de lo desconocido, ujú, pero que al mismo tiempo te da ciertas bases y pautas para explorarlo.
y qué tan efectiva es una religión o una fe varía en esas funciones. ¿Qué tanto me protege de lo que desconozco? Pero también qué tantas herramientas me da para explorar eso que desconozco de una forma más tranquila. Sí, siento que la religión, eso es lo que debería ser en un sentido de identidad y de propósito. Creo que mi mensaje es más que nada ser responsable, ser esforzado. Uno no puede transmitir nada que uno mismo no haga, ¿no? Entonces, en ese sentido, intento yo únicamente comunicar lo que yo siento que estoy haciendo. Entonces, mi mensaje sería, sean responsables de lo que dicen, sean responsables de lo que hacen, sean responsables de quién los rodea. Siempre hay alguien que te sigue, que está ahí, que quiere saber de ti. Esa persona está viendo algo en ti y tú eres responsable de qué esa persona va a hacer con lo que está viendo en ti. Entonces, de ese sería mi mensaje, ser responsable. Sé libre en el sentido de indaga, busca, pregunta. No te guardes las cosas, dilas. Y que el mundo te diga, que la situación, la vida te diga en qué la regaste y en qué no. Y en base a eso analízalo y corrige. Ya una vida racional y agárrate de algo y que ese algo síguelo. Y sé consciente de qué es ese algo y por qué lo sigues. Que seas todo el tiempo capaz de responder esas preguntas. ¿Por qué eso? ¿Y a dónde llega eso? ¿En qué termina? Ese sería mi mensaje. Muy bien. Ok, Abner. Muchas gracias. No, gracias a ti.